Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante y bastante complejo, la escatología cristiana. Exacto. O sea, el estudio de las últimas cosas. Tenemos aquí varias fuentes, textos bíblicos, teológicos, Ajá. que van desde qué pasa justo después de morir hasta, bueno, la resurrección, el fin de los tiempos, todo eso. Sí, un panorama bastante amplio, la verdad. Ok, a ver, vamos a desglosar esto un poco. La idea es entender los conceptos clave que aparecen, ¿no? ¿Qué dicen estas interpretaciones sobre la muerte? ¿Qué es eso de la resurrección exactamente? Claro. ¿Y dónde encajan cosas como el arrebatamiento, la famosa tribulación, el milenio? Son términos que se escuchan mucho. Totalmente. Empecemos, si te parece, por el estado intermedio. ¿Qué pasa justo al morir? Dale, perfecto. Pues las fuentes hablan del Hades. Lo describen como un mundo invisible, un estado consciente, ojo, tanto para justos como para, digamos, perdidos. Consciente, ok. No un sueño inconsciente. Exacto, no un sueño. Y no necesariamente un lugar físico, como abajo o subterráneo. Se apoyan mucho en pasajes como el del rico y Lázaro, en Lucas 16. Ah, claro, ese es muy conocido. Sí, para ilustrar justo eso, la conciencia después de morir y también la separación. Y algo interesante que señalan estas lecturas es la falta de comunicación entre los vivos y los muertos en ese estado. Entendido. O sea, una separación clara según estos textos. Eso es, al menos en esa etapa intermedia antes de la resurrección final. Bien, bien. Y justo eso nos lleva al siguiente punto, la resurrección. Parece ser como la piedra angular de todo esto en los escritos, ¿verdad? Absolutamente. Es centralísima en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 15, bueno, es un capítulo entero dedicado a argumentar por qué es real y tan importante. Sí, ese es clave. Pero, ojo, las fuentes también encuentran como ecos o antecedentes en el Antiguo Testamento. Mencionan la confianza de Job, por ejemplo, en que vería a su Redentor. Interesante. ¿Y qué tipo de cuerpo describen? ¿Es algo físico, reconocible, o más bien como un espíritu? Ahí se pone bueno, porque, basándose mucho en las apariciones de Cristo después de resucitar, lo que narran en Lucas 24, Ajá. describen un cuerpo resucitado que es tangible, se le puede reconocer, incluso dicen que puede comer. ¡Wow! O sea, no es un fantasma ni nada etéreo en ese punto. No, la idea que transmiten es que no sería un espíritu sin cuerpo en ese momento final, sino una transformación, una glorificación del cuerpo físico, una restauración completa de la persona, digamos. Fascinante, la verdad. Entonces, ya vimos el estado intermedio, la esperanza de la resurrección. Y ahora, las fuentes parece que se enfocan más en eventos futuros, pero a gran escala. Así es. Y ahí entra con fuerza el Sermón del Monte de los Olivos, en Mateo 24. Es un texto crucial. Claro. Advierte sobre señales, guerras, hambres, terremotos, pero estas fuentes recalcan algo importante. Jesús mismo dice que esas cosas no son todavía el fin definitivo. Ah, ok. ¿Son como señales previas? Exacto. Las llama principio de dolores, no el final final. Entonces, ¿cuál sería la señal clave que sí marca algo más definitivo, según estas interpretaciones? Señalan mucho la abominación desoladora. Es un evento que ya profetizó Daniel. La abominación desoladora. Suena fuerte. Sí, se entiende generalmente como una profanación muy grande, usualmente ligada al templo o a un lugar sagrado. Ese sería como el punto crítico, el detonante. Y eso, me imagino, conecta con otros eventos que también se mencionan mucho, como la Gran Tribulación, ¿no? Correcto. La describen como un periodo de angustia tremenda, sin precedentes. Aunque, ojo, dicen que será relativamente breve. Intenso pero corto. Algo así. Y es en ese contexto, o alrededor de él, que las fuentes ubican también el arrebatamiento. El famoso arrebatamiento. Sí, esa reunión de los creyentes con Cristo. Citan textos como Primera de Tesalonicenses 4 y también Mateo 24. Y bueno, aquí también aparecen figuras como el hombre de pecado, la bestia del Apocalipsis, personajes asociados a este periodo. Y hablando de figuras y simbolismos, eso nos lleva de cabeza al libro de Apocalipsis, ¿no? Que está lleno de sellos, trompetas, copas. ¿Cómo leen eso las fuentes?
Apocalipsis. Sí, ahí hay debate. Principalmente sobre si esas series de juicios, los sellos, las trompetas, las copas, van una después de la otra en secuencia estricta. O si se repiten o son paralelos. Exacto. O si hay paralelismos, recapitulaciones, pero un punto que sí resaltan como culminante es la séptima trompeta. ¿Qué pasa ahí? Marca el anuncio, el reino de este mundo ahora pertenece a Cristo, y con eso viene su ira sobre los que se opusieron y también la recompensa para los justos que ya murieron. Es un momento decisivo. Entiendo. Después de toda esa agitación, digamos, es ahí cuando entra el milenio. Exactamente. Apocalipsis 20 describe eso. Un periodo de 1000 años. Durante ese tiempo, Cristo reina en la tierra, con sus santos, los que resucitaron, y Satanás está atado, sin poder engañar. 1000 años. ¿Y cómo se interpreta eso? Porque suena bastante específico. Ahí está el meollo de muchas diferencias. Es un punto clave de divergencia que se ve en las fuentes, si se toma literal o simbólicamente. A ver, explícame un poco más. ¿Cómo afecta eso a las distintas escuelas que mencionan? Pues principalmente está el premilenialismo. Ellos entienden que Cristo regresa antes de esos 1000 años, para establecer ese reino literal aquí en la tierra. Ok, premilenio. Cristo vuelve antes. Exacto. Luego está el amilenialismo. Ellos lo ven diferente. Creen que ese milenio no es un periodo literal de 1000 años en el futuro. Entonces, ¿qué es? Lo ven más bien como un reino simbólico o espiritual. Algunos dicen que está ocurriendo ahora, durante toda la era de la Iglesia, o que es el reinado de los santos en el cielo. Ah, claro, amilenialismo, sin milenio literal. Eso es. Y estas diferencias, claro, impactan muchísimo en cómo ven la historia, el futuro, el papel de la Iglesia en el mundo. Me imagino. Cambia toda la perspectiva. Y las fuentes mencionaban también otras posturas, ¿no? Sí. Se hace referencia, por ejemplo, al futurismo. Históricamente lo asocian con teólogos como el jesuita Rivera. ¿Y qué dice el futurismo? Pues básicamente sitúa al anticristo y la tribulación principal en un futuro lejano, justo antes del fin. Esto contrastaba mucho con la visión de algunos reformadores. ¿Qué decían ellos? Querían identificar al anticristo con el sistema papal de su tiempo. Eran interpretaciones más historicistas, digamos. Vaya, qué diferencia de enfoque. Totalmente. Y también se menciona, por ejemplo, la perspectiva adventista del séptimo día. Ellos tienen su doctrina del juicio investigador. ¿Juicio investigador? Sí, según sus fuentes, es un proceso que creen que empezó en el cielo en el siglo XIX para examinar la vida de los que profesaron ser creyentes antes de que Cristo vuelva. Es una doctrina muy específica de ellos. Wow, es un abanico enorme de interpretaciones, la verdad. Claro. Y bueno, después del milenio, sea literal o simbólico, las fuentes sí coinciden más en lo que sigue. Describen una rebelión final de Satanás, que es derrotado definitivamente, y luego el juicio del gran trono blanco. ¿El juicio final? Exacto. Donde el criterio último, según Apocalipsis, es si tu nombre está o no escrito en el libro de la vida. Qué fuerte. Entonces, resumiendo un poco todo esto, lo que nos pintan las fuentes es un cuadro bastante complejo, dramático, del fin de los tiempos, lleno de advertencias, juicios, figuras simbólicas. Ajá. Pero también, y esto es clave, con una esperanza muy central puesta en la resurrección y en una vindicación final, ¿no? Exacto. Esa es la tensión constante. Juicio y esperanza. Y bueno, quizá una reflexión final que surge de leer todo esto es pensar en cómo la visión que uno tenga del futuro, la escatología personal, digamos, influye en el presente. ¿A qué te refieres? Pues a ver, si uno espera un escape inminente antes de los problemas, o si se prepara para perseverar en medio de la dificultad, o si cree que hay que trabajar para mejorar el mundo gradualmente, ¿cómo afecta eso a la forma en que vivimos hoy? ¿Cómo nos relacionamos con la sociedad, con el mundo material? Es algo en que pensar, ¿no?